Estamos ya con la arquitecta Lourdes Yusti, decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, para tratar de dilucidar qué puede haber pasado aquí. Efectivamente, todavía todo está en investigación, no se puede hacer afirmaciones exactamente sobre lo que ha sucedido, pero ya con las imágenes que se tienen y el conocimiento de los expertos, hay una serie de hipótesis que pueden trabajarse, sobre todo para evitar que esto se repita. Muy buenas noches, señora Yusti, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, nuestro más sentido pésame y solidaridad con todos los familiares de las víctimas, desde el Colegio de Arquitectos del Perú y el Colegio de Arquitectos Regional La Libertad. Vamos a hablar de esta estructura que, en primer lugar, hay que aclarar que es una estructura formal, es decir, se supone que se ha hecho cumpliendo con los estándares que se requieren para hacer una construcción segura. ¿Cuántos profesionales o cuántas especialidades atraviesan la cadena que termina en una construcción así? Sí, mira, esto es lo que más nos llama la atención, porque supuestamente esto tiene todos los permisos desde el inicio. Esto empieza con el diseño de un arquitecto que hace el diseño, la distribución de los espacios, etcétera, pero quien hace las estructuras es el diseño de un ingeniero civil calculista. Por supuesto, también participa un ingeniero sanitario, ve todos los desfogues, canaletas, un ingeniero electricista, ingeniero sanitario, estructural, electricista, el arquitecto, y pueden haber otros más, electromecánicas, etcétera, para ver todas las otras instalaciones. Y también, perdóneme que la interrumpa aquí, también hay un tema metal mecánico aquí. Es decir, están también los profesionales que se encargan de ensamblar estas estructuras. Sí, entonces primero es el proyecto de estructuras, que sea de concreto o estructuras metálicas, es responsabilidad del ingeniero civil. Este proyecto ingresa a la municipalidad para ser revisado. Entonces ha participado un delegado ingeniero estructural del Colegio de Ingenieros para verificar que los planos estén bien elaborados y cumplan con las especificaciones técnicas. Detengámonos ahí un momento. Digamos que la estructura se hace por un ingeniero y él presenta un expediente donde la propone a la municipalidad. Exacto. En la municipalidad hay un profesional calificado para poder juzgar esta estructura y decir, no, esto no es seguro, esto se puede caer, puede pasar una cosa así. Nuestra ley de licencia, nuestro reglamento, indica que somos los colegios profesionales quienes por concurso público y orden de méritos nombramos a nuestros delegados para revisar estos proyectos. Entonces, la municipalidad tiene que haber tenido un delegado, ingeniero civil, especialista en estructuras, enviado por el Colegio de Arquitectos Regional La Libertad. Colegio de Ingenieros. De ingenieros. Un estructuralista, entonces. Estructuralista. Que tiene que tener la misma categoría que aquel que diseñó ese proyecto. Es muy frecuente que cuando se revisan los expedientes, es muy minuciosa, debe ser muy minuciosa la revisión, y hay observaciones y luego estas deben ser corregidas. Por lo tanto, solo si hubiera una responsabilidad en la parte estructural, allí habría la responsabilidad del ingeniero que lo diseñó y también una responsabilidad municipal del ingeniero que lo dejó pasar. Debería ser, sí, una responsabilidad compartida. Compartida. Ahora bien, acá dicen que podría haber intervenido también un tema de acumulación de agua en esa membrana que hay en la parte superior del techo. ¿Eso quién lo revisa? Mira. ¿Quién decide que haya una membrana que además hemos visto en las imágenes, fíjese, está verde? Sí, eso es algo que llama muchísimo la atención. Sí, ¿qué significa, qué cosa le hace pensar eso, que está verde? Cuando vemos esta imagen verde, aparentemente pareciera como que es un musgo, como que hay una humedad en el techo acumulada, que ha sido absorbida aparentemente y ha generado este musgo, pareciera como que hay una vegetación, ¿no? No sé. Habría que, bueno, hay que ver el peritaje, puede cambiar esto, pero yo quería avanzar con este proceso. Sí. Una vez que están los planos revisados, se otorga la licencia de construcción. Y luego viene la etapa de construcción. Entonces hay una empresa contratista que efectúa la construcción y tiene que realizarla según los planos de estructuras, con todas las especificaciones técnicas. Eso es muy importante. Entonces, el ingeniero estructuralista podría haber hecho todo bien, exacto, el ingeniero de la municipalidad podría haber hecho todo bien, y la etapa siguiente, que es la construcción, podría haber cometido el error que terminó en eso. Entonces ahí hay un responsable del constructor, digamos una compañía, una empresa constructora, y además en este caso entiendo que Intercorp, Plaza Real Plaza,
contrata también por su cuenta una empresa de gerencia de proyectos y supervisión. Claro, porque en las obras formales normalmente no solo trabaja el ingeniero que hace la obra, sino que se contrata un ingeniero supervisor justamente para que vea que lo haga bien. Así es. Y además, que es independiente. Sí, pero y además la municipalidad tiene la obligación de mandar a un inspector municipal de obra. Se entrega un cronograma de obra donde se detallan todas las tareas. Tal día voy a hacer el vaciado, el cimiento, el anclaje del techo. ¿Y eso lo tiene que supervisar también la municipalidad? Exacto. La municipalidad tiene la obligación de mandar a un inspector municipal de obra y para eso se hace un pago. Entonces hay tres. La compañía que construye. En este caso hay una compañía que supervisa. Que la gerencia y supervisión. Y tercero, es la municipalidad quien tiene la obligación de mandar al inspector municipal de obra. Eso nos da a entender que aquí podrían haber hasta 3 fallas, entonces. Exacto, eso es lo que más nos llama la atención, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y además... Ahora, también dicen que podría haber sido un tema de acumulación de agua, lo cual nos lleva a pensar también en el tema de los planos sanitarios y los desfogues y todo el sistema que se tiene que diseñar para que el agua de la lluvia no se acumule, sino que salga. Claro. Mire, en los últimos años hay un efecto del cambio climático muy fuerte. Tenemos lluvias más intensas, hay una serie de características que quizás antes no lo habían, pero eso saldrá en el peritaje. Siguiendo con el proceso, en la construcción debería realizarse todo como indicaron los planos. Y es normal que hayan modificaciones en las obras. Pero se tienen que aprobar. Esas modificaciones tienen que pasar por una nueva revisión, por un nuevo plano y tiene que ir nuevamente a la municipalidad. ¿Y qué pasa después, cuando ya todo está listo? Y ahí viene el tema que también se está discutiendo mucho, las revisiones. Exacto. Para que los locales continúen abiertos o sean sometidos a una orden de detenerse, corregir algo. ¿Cómo se hacen estas revisiones? ¿Realmente va un ingeniero estructuralista que sabe lo que está viendo y que sabe lo que está pasando para hacer cada una de las inspecciones? Sí, bueno, quería explicarte que una vez que se termina la obra, para empezar a operar, tiene que tener su inspección técnica y segura de notificaciones y su licencia de funcionamiento. Y esta ITSE, inspección técnica, es cada 2 años, ¿ya? ¿Qué pasa? Mira, en el año 2018... cambió el reglamento, el decreto supremo de las inspecciones técnicas. Anteriormente iban 4 especialistas, ingeniero civil, estructural, ¿no? El arquitecto, electricista y un 4.º profesional para ver los sistemas de protección. ¿Todos estos de la municipalidad? Sí, sí, pero desde el año 2018 que cambia la norma, ya no es obligatoria la presencia de un inspector civil, de un ingeniero que conozca de estructuras. ¿Cómo no va a ser obligatoria la presencia de un civil que es el que sabe de estas cosas? Esta es una norma dada por la PCM, donde la intención era de pronto bajar los costos de las inspecciones, simplificar, pero esto ha traído muchos problemas. Entonces, en el nuevo formato de inspecciones técnicas, hay una serie de recuadros que se tienen que hay que cumplir. Sí. cumplir. Y todos están enfocados a 2 temas, a riesgo de incendios, evacuar, y colapso, riesgo de colapso ¿Qué es lo que ha estructural. sucedido acá? Exactamente. Entonces, lo que habría que preguntarse es, ¿cómo fue la inspección que han realizado en los últimos años? Claro, porque la representante que ha salido en el reportaje dice que ellos han pasado todas las inspecciones y que han pasado unas hace relativamente poco. Entonces, ¿de qué manera se ha pasado esa inspección? Se hacía hace 3, 4 meses y vemos esa humedad, supuestamente, ¿no? Y si hubiera agua acumulada, eso no es de un día para otro y más nos indica que en los últimos días no ha llovido. Esto vendría de meses atrás, poco a poco. Claro, pero si se acumula el agua... es falla de mantenimiento, lo mismo. Y lo que normalmente no sabemos, los legos, es que muy poca agua aparentemente puede representar un enorme peso cuando estamos hablando de grandes superficies, ¿no? Me decía un ingeniero que 1 milímetro de agua puede llegar a pesar, digamos, estamos hablando de 800 metros de superficie, 1000 metros de superficie, estamos hablando de 800 kilos. Mira, las inspecciones técnicas normalmente empiezan siempre del punto más lejano. Siempre se empiezan desde el techo, de la azotea, de la parte más alta. Así es normalmente como se hacen las inspecciones. ¿Cuál es el lugar más lejano? Y empezando por los techos, las azoteas, las coberturas. Entonces, la primera pregunta que uno se haría es, los inspectores que fueron a ver esto, ¿cumplieron con revisar, al menos subir al techo y hacer una inspección ocular?
qué es lo que correspondía o no. Usted, como experta en la materia, ¿tiene conocimiento de casos en los que no se sigan los procedimientos adecuados para hacer estas revisiones? Mire, lamentablemente le voy a decir que en nuestro país existe mucha corrupción en todas las entidades. Y tenemos excelentes inspectores, otros medianos y otros no tanto. Habrá que averiguar acá cómo es que se ha dado este certificado si cumple. ¿Y cómo se puede averiguar eso? Mire, ¿Qué huella dejan? Mire, para eso, ahorita ya hemos visto que ya se está iniciando un peritaje. Entonces se tendrá que averiguar, ¿no?, quiénes son los inspectores. Ellos tienen que hacer un registro fotográfico de todo lo que evalúan. Entonces ellos tendrán que decir, sí, efectivamente vi la azotea y aquí está la foto. Es obligación que los inspectores hagan su informe con un panel fotográfico. Por ejemplo, en esa inspección que se supone bueno, tenemos que suponer que dice la verdad, que la señora representante de Intercorp dice que pasaron, esa inspección tiene que haber dejado una especie de expediente en el cual haya fotos que comprueben hasta dónde llegó ese inspector a mirar. Sí, eso lo tiene la municipalidad. El área de gestión de riesgos y desastres, que antes se llamaba Defensa Civil, ellos tienen los expedientes de los lugares que han inspeccionado. Entonces ahí tiene que estar toda la evidencia. Hicimos la inspección, fueron tales inspectores, este es el informe que hicieron, estas son las fotografías, ¿no? Y hicieron sus observaciones y así fue el levantamiento y se tienen que colocar las fotografías. Hay una mención que ha hecho una de las personas que está trabajando ya en la parte de ahora de apuntalamiento y que van a trabajar en lo que es levantar esta estructura, que decía en una parte del reportaje, si no me equivoco, que a simple vista veía soldaduras inadecuadas. ¿Se puede ver esto con tanta facilidad o se ve ahora que está roto? Digamos, si un inspector va antes, ¿puede decir esas soldaduras no están bien? Depende del nivel, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay soldaduras, hay diferentes puntos de soldadura, ¿no? O sea, tiene que ser la soldadura continua o no continua, y para eso cada profesional en su competencia. Eso es algo que forma parte de los ingenieros civiles, ingenieros estructurales. Entonces, la primera pregunta de cajón es, ¿fue un ingeniero civil o no estructural? ¿Subieron al techo? O sea que si el inspector no fue un ingeniero civil, allí sí tendríamos una responsabilidad. Es que la norma permite que no vaya un ingeniero civil. Así que la responsabilidad sería de la norma, entre comillas. Pero es muy extraño, ¿no? Porque también hay que ver el mantenimiento. De repente existe el sistema de drenaje y estaba bloqueado. Claro. Entonces, ¿de qué me sirve tener un sistema de drenaje si no le hago un mantenimiento? En todo caso, para terminar, hay estructuras similares en otros centros comerciales y probablemente en otro tipo de construcciones. ¿Qué podemos hacer para sentirnos más seguros? ¿Qué tienen que hacer ahora las autoridades en relación a todas las otras estructuras similares que hay en nuestro país? Sí, mire, en realidad nosotros, los ciudadanos en general, ya no nos sentimos seguros en ningún sitio. Ni dentro de un centro comercial con autorizaciones, ni cruzando la pista o un puente. Entonces, lógicamente, acá se tiene que cambiar la normativa y vuelven los 4 inspectores: ingeniero, arquitecto, electricista y otra especialidad. Luego, también se tiene que ver mucho, muy importante, quiénes son los gerentes y subgerentes de gestión de riesgo de desastres y qué formación tienen y cómo y por qué han sido elegidos. Deberían ser profesionales colegiados, arquitectos, ingenieros, con experiencia en inspecciones. Y lo que nos está tratando de decir es que ahora no lo son, que son personas nombradas más bien de repente porque tienen algún vínculo político con el alcalde. ¿Eso es lo que nos está diciendo? Lo que yo quiero decirle es que efectivamente estamos viendo que en todas las instituciones, yo como decana viajo mucho y veo lo que sucede en todas las regiones del país. Y me doy con la sorpresa que tenemos gerentes de desarrollo urbano, gerentes de riesgo de desastres en diferentes partes del país que ni siquiera son profesionales. Entonces, hemos sido como colegio, hay que modificarlo inmediatamente. Por supuesto. Hemos ido hasta servir, le cuento, para decir cómo es posible que se permita esto. Necesitamos tener al mejor ingeniero, al mejor arquitecto. Y eso lo dijeron antes de esta tragedia. Lo hemos dicho, hemos antes tenido de que se cayera el puente. ¿Y sabe lo que nos han respondido en servir? Todo depende del perfil del puesto. Entonces, en el Congreso, ellos, en vez de subir la valla de los profesionales que están a cargo de la seguridad de las personas, la están bajando. Y eso tiene que cambiar inmediatamente. Sí.
Muchísimas gracias, señora Yusti, es la decana del Colegio de Arquitectos del Perú. Gracias por estas explicaciones. Esperemos que escuchen sus sugerencias, las sugerencias del colegio. Y tenemos, antes de terminar con este tema, un video adicional del padre del muchacho que perdió la pierna. Vamos a verlo.